Esto sucedió hace unos meses, allá en la primavera. Era esa época extraña, entre etapas de mi vida. Había terminado la universidad antes de tiempo. No tenía responsabilidades reales aún y demasiado tiempo libre. Terminar mis estudios un semestre antes parecía una gran idea cuando estaba ahogado en tareas, pero una vez que tuve tanto tiempo libre, no sabía qué hacer con él. Mi trabajo de tiempo completo no comenzaba hasta junio y la mayoría de mis amigos todavía estaban ocupados con clases o exámenes, así que durante ese tiempo simplemente me sentía como si estuviera atrapado entre dos fases de mi vida. Esa situación era bastante desagradable y me hacía sentir sin valor. Soy alguien que siempre necesita estar haciendo algo productivo, así que solo quedarme sentado día tras día viendo pasar el tiempo me mataba. Por eso probablemente acepté cuando mi mamá me pidió que revisara la casa de playa de mi tío, Rick. Era un favor fácil en manejar hasta Rehoboth Beach, asegurarme de que nada se filtraba o estaba dañado, y hacer algunos pequeños mantenimientos para ahorrarle a Rick el costo de contratar a alguien. Por cierto, debería mencionar que soy de Pensilvania y que la casa de Rick está en Delaware, así que el trayecto no es tan malo. Apenas un poco más de 2 horas en la casa. Es inmensa. El tipo de lugar que cómodamente pueda albergar a toda mi familia extendida cada verano. Unos 25 de nosotros apretujados en un solo lugar, jugando juegos y bebiendo demasiado. Esas actividades son honestamente las únicas cosas distintivas sobre nuestra familia. Esta casa no está exactamente en la orilla, pero tampoco muy lejos de la playa. Está ubicada en un vecindario más tranquilo, rodeado de altas hierbas playeras y caminos sinuosos. Avancemos a algún día aleatorio de la semana, que honestamente no puedo recordar bien. Creo que fue un jueves o algo así. Salí en la tarde, lo cual en retrospectiva probablemente fue una mala idea. El viaje fue bastante tranquilo. Cuando llegué a la casa, todo parecía normal. Me adentré e hice la lista de verificación de Rick. Revisé los grifos, los interruptores generales y recorrí la propiedad. Todo lucía bien. Para ser completamente franco, se sintió extraño estar allí solo. Nunca había visto esa casa, sin juegos de mesa por todos lados, y familiares ruidosos, bebiendo. El silencio definitivamente era lo más siniestro allí en el lugar. Se sentía abandonado o algo así. Estoy seguro de que todos ustedes tienen ese lugar, ya sea una casa o un restaurante, donde su familia pasa tiempo junta y se vuelve muy animado. Ahora imaginen ese lugar vacío y silencioso. Algo espeluznante. ¿Verdad? De todas formas, se hacía tarde y odio manejar de noche más que cualquier otra cosa. Así que le mandé un mensaje a mi mamá, diciéndole que dormiría allí esa noche y regresaría en la mañana. Ella me dijo que era buena idea y me recordó agradecerle a mi tío Rick por dejarme quedarme. Lo hice. Me preparé algo de comida. Estuve un rato con mi teléfono y luego comencé a lavarme para dormir. Usualmente durante las reuniones familiares, yo acababa metido en una de las habitaciones más pequeñas del tercer piso, mientras otros familiares se quedaban con las habitaciones más grandes y mejores. No estoy quejándome, solo les cuento cómo solían ir las cosas. Dado que tenía la casa para mí solo esa noche, decidí aprovecharlo. La habitación principal del segundo piso tiene baño privado, un armario gigante y una cama ridículamente cómoda. La decisión no fue difícil. Sabía que dormiría allí. Subí a la cama alrededor de la medianoche y rápidamente me quedé dormido. No recuerdo a qué hora desperté. Solo sé que algo me sobresaltó. Todavía estaba un poco somnoliento, pero estaba seguro de haber escuchado un sonido proveniente del armario, como si algo hubiera caído dentro sin hacer ruido. Giré la cabeza para mirar el armario. Incluso ese pequeño movimiento hizo que mi corazón acelerara. Mi mente estaba despierta, pero mi cuerpo se negaba a moverse, como una especie de parálisis del sueño. Pero sin la parálisis, podía moverme. Simplemente no quería descubrir si había algo dentro del armario. Sari las oye fuerte, y me dije a mí mismo que debía volver a dormir.
y casi lo logré. Pero literalmente, en el segundo en que empecé a adormilarme, lo escuché nuevamente en un golpe amortiguado desde dentro del armario. Entrecerré los ojos apenas y traté de convencerme de que lo había imaginado, pero sabía que no. Como si fuera superado por alguna fuerza invisible, me quedé allí tirado, completamente paralizado, sin control alguno sobre mi cuerpo, no como antes. Esta vez era real. No podía moverme ni siquiera si querían. Hasta ese momento no entendía realmente lo que significaba estar petrificado en el lugar. Escuché horrorizado cómo la puerta del armario se abría lentamente. Con los ojos apenas abiertos, observé cómo una figura oscura entraba en la habitación. Solo se quedó allí junto a la cama, inmóvil, observándome. Pasaron tal vez 20 segundos, cada segundo pareciendo interminable. Luego, en silencio, dio media vuelta y salió de la habitación. Me quedé completamente quieto, apenas respirando. Los pasos se movieron por el piso, pero en lugar de bajar como esperaba, subieron. Hacia el tercer piso. A mi estómago se revolvió. La única escalera lleva arriba. No hay salida desde allí. Mi mente me gritaba que hiciera algo, pero tenía demasiado miedo. No podría vencer a un hombre adulto. No sabía si estaba armado. Lo único que podía hacer era esperar. Después de unos momentos dolorosos en mi cabeza, reuní el coraje para sacudirme la parálisis. Silenciosamente alcancé mi teléfono y marqué el 911 en cuanto la operadora contestó. Susurré lo más bajo que pude, diciéndole que alguien estaba en la casa. Salí sigilosamente de la cama y cerré con llave la puerta del dormitorio. Luego espera. Los minutos pasaron dolorosamente hasta que luces rojas y azules iluminaron las ventanas. Realmente estaba sorprendido de lo rápido que llegó la policía. Bajé corriendo las escaleras, abrí la puerta principal y casi me derrumbé de alivio al ver a los oficiales. No dudaron, irrumpieron dentro, rápidamente revisando la casa. Espera, afuera. No tardaron mucho. Según ellos, la casa estaba vacía. No podía creerlo. Había escuchado los pasos subir y no había otro lugar para ir después de eso. Así que él debía seguir allí. No había otra explicación. A la policía insistió que debía haber estado demasiado asustado para notarlo. Pero ¿qué podía decir? El tipo había desaparecido. Aunque no me sentía cómodo dejando que la policía simplemente se fuera, llamé a Rick. Rick no lo aceptaba. Me dijo a gritos a los policías que revisaran de nuevo, argumentando que mi vida podría depender de ello. Así que lo hicieron. Revisaron de nuevo, esta vez más a fondo. Rick me dijo que los acompañara y viera lo que hacían. Así que lo hice. A los oficiales se movieron metódicamente, abrieron cada armario, revisaron debajo de las camas, tocando las paredes, como si esperaran encontrar algo oculto detrás. Tiraron la cortina de la ducha en cada baño, doblegaron los cerrojos en las puertas y ventanas. Fue entonces cuando lo encontraron en una de las ventanas del tercer piso. La habitación en la que debería haber estado durmiendo estaba desbloqueada. Uno de ellos se quedó junto a la puerta, mientras el otro bajó y salió al patio trasero. Decidí salir con el segundo oficial, principalmente porque la idea de estar encerrado en la casa con un desconocido me enfermaba. El oficial dirigió su luz por la propiedad, pero no había nada allí. Comenzó a escanear el techo y para mi horror, su haz de luz cruzó algo terrorífico. Era él. Él era ese extraño que había estado en la casa. Era un hombre calvo repugnante, vestido con ropa andrajosa que parecía no haberse bañado en años. La siguiente hora fue un caos. Los policías comunicaron entre sí y lograron sacar al hombre del techo esposado. La policía dijo que probablemente era un indigente que había estado viviendo ilegalmente en la casa durante días, quizás más, pero cuando le preguntaron cómo entró, cuánto tiempo había estado allí o por qué se escondía en el armario, no respondió. Solo mantuvo esa mirada vacía y espeluznante, como si nada importara. Un poco después, estaba en la parte trasera de uno de los coches patrulleros. Y eso fue todo. Lo loco de toda la situación es que sigue siendo difícil de entender. Por mucho que intento,
No puedo comprender por qué ese hombre se había escondido específicamente en ese armario. Quizás oyó que yo entraba en la casa y se escondió. En el primer lugar que pensó, todavía no sé cómo entró en la casa. Ni reclosable. Es imposible llegar al techo desde el suelo, así que esa explicación parece bastante ilógica. El resto de mi familia extendida ha insistido en que Rick mejore la seguridad de su hogar, pero ha rechazado cada vez, por razones que no puedo explicar, la idea de que si hubiera estado durmiendo en mi habitación asignada esa noche, las cosas podrían haber terminado muy diferente. A mi amigo Mike tiene una casa de playa en la costa de Nueva Jersey. Decir que es una propiedad hermosa sería quedarse corto. Es magnífica, o al menos eso me parece a mí, que nunca he tenido mucho. Obviamente no conozco su historia demasiado bien. No es mi familia la dueña, pero por lo que sé, esa casa ha estado en su familia durante generaciones. Los abuelos de Mike habían estado intentando usarla como residencia permanente durante mucho tiempo, pero lamentablemente fallecieron recientemente, y como nadie vive allí ahora, la casa está mayormente inactiva. Desde que la mayoría de la familia de Mike vive en la costa oeste y sus padres están demasiado ocupados, a él prácticamente le permiten usarla siempre que quiera. La idea original de su papá era rentarla para ganar algo de dinero extra, pero no ha sido fácil encontrar inquilinos en temporada baja, así que no se puede culpar a nadie. Fue a mediados de julio cuando Mike me contactó y me invitó a pasar el fin de semana con él. No necesitó convencerme demasiado, no tenía planes, y la idea de relajarme en una casa de playa, especialmente una bonita, era tentadora. Su plan era simple: en pasar el día en la playa, caminar por el malecón de noche y disfrutar del ambiente sin exagerar. No era una fiesta salvaje, solo una escapada tranquila. Mike y yo vivimos bastante cerca, así que él me recogería. Ese viernes empacamos mis cosas, subimos al auto y nos dirigimos hacia allá. La primera noche fue tranquila. Llegamos cerca de las 6, dejamos nuestras cosas en las habitaciones del piso de arriba y nos instalamos. La casa tiene ese aroma característico de casas de playa antiguas, una mezcla de aire salado y madera vieja. No es malo, más bien es como un olor a historia. Después de comer un bocadillo cerca, decidimos caminar un rato por la playa. Terminamos intentando pescar un poco con los cañas que Mike trajo, aunque más que pescar, era una excusa para estar allí. En un momento dado, nos encontramos con dos chicas de nuestra edad, caminando descalzas por la orilla. Mike, siendo quien es, entabló conversación al instante. Ellas eran locales, o al menos semilocales, y surgió una interacción ligera y un poco coqueta, típica de jóvenes en la playa de noche. Nos intercambiamos números y ellas siguieron su camino, mientras nosotros continuamos pescando. Había bastante gente alrededor por ser temporada alta, pero Mike conocía rincones tranquilos, accesos privados a la playa y senderos escondidos entre las dunas. Terminamos encontrando un buen lugar donde el único sonido era el del agua y el viento. Era el tipo de noche que te hace olvidar la realidad por un rato. Al día siguiente nos levantamos cerca de las 9 y decidimos correr un poco por el malecón. Hacía calor, pero la brisa del océano lo hacía soportable. No era nada extremo, solo un par de kilómetros para activarnos. Mike es bastante activo y yo he estado intentando mantenerme en forma, así que se sintió bien moverse después de un día de descanso. El resto del día pasó sin darnos cuenta. Más tarde esa noche, Mike sugirió visitar algunos bares en Seaside, pero ambos estábamos agotados. Aunque sonaba divertido, la idea de hacer fila y gritar sobre música no encajaba con cómo nos sentíamos después de un día bajo el sol. Terminamos acostándonos temprano, un poco después de la medianoche. Me despertó un pitido agudo y penetrante. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero después de unos segundos en la oscuridad, me di cuenta de que era real. Sonaba como una alarma de humo, ese tipo de sonido agudo que atraviesa tu cráneo. Salté de la cama y comencé a buscar de dónde venía. No parecía venir de mi habitación, ni de ningún lugar del segundo piso. A mediados de julio, cuando Mike me contactó,
y me invitó a pasar el fin de semana con él. No necesitó convencerme demasiado. No tenía planes, y la idea de relajarme en una casa de playa, especialmente una bonita, era tentadora. Su plan era simple: en pasar el día en la playa, caminar por el malecón de noche y disfrutar del ambiente. Cenex no era una fiesta salvaje, solo una escapada tranquila. Mike y yo vivimos bastante cerca, así que él me recogería. Ese viernes empacamos mis cosas, subimos al auto y nos dirigimos hacia allá. La primera noche fue tranquila. Llegamos cerca de las 6, dejamos nuestras cosas en las habitaciones del piso de arriba y nos instalamos. La casa tiene ese aroma característico de casas de playa antiguas, una mezcla de aire salado y madera vieja. No es malo, más bien es como un olor a historia. Después de comer un bocadillo cerca, decidimos caminar un rato por la playa. Terminamos intentando pescar un poco con los cañas que Mike trajo, aunque más que pescar, era una excusa para estar allí. En un momento dado, nos encontramos con 2 chicas de nuestra edad, caminando descalzas por la orilla. Mike, siendo quien es, entabló conversación al instante. Ellas eran locales, o al menos semilocales, y surgió una interacción ligera y un poco coqueta, típica de jóvenes en la playa de noche. Nos intercambiamos números y ellas siguieron su camino, mientras nosotros continuamos pescando. Había bastante gente alrededor por ser temporada alta, pero Mike conocía rincones tranquilos, accesos privados a la playa y senderos escondidos entre las dunas. Terminamos encontrando un buen lugar donde el único sonido era el del agua y el viento. Era el tipo de noche que te hace olvidar la realidad por un rato. Al día siguiente nos levantamos, cerca de las 9, y decidimos correr un poco por el malecón. Hacía calor, pero la brisa del océano lo hacía soportable. No era nada extremo, solo un par de kilómetros para activarnos. Mike es bastante activo y yo he estado intentando mantenerme en forma, así que se sintió bien moverse. Después de un día de descanso, el resto del día pasó sin darnos cuenta. Más tarde esa noche, Mike sugirió visitar algunos bares en Seaside, pero ambos estábamos agotados. Aunque sonaba divertido, la idea de hacer fila y gritar sobre música no encajaba con cómo nos sentíamos después de un día bajo el sol. Terminamos acostándonos temprano, un poco después de la medianoche. Me despertó un pitido agudo y penetrante. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero después de unos segundos en la oscuridad, me di cuenta de que era real. Sonaba como una alarma de humo, ese tipo de sonido agudo que atraviesa tu cráneo. Salté de la cama y comencé a buscar de dónde venía. No parecía venir de mi habitación, ni de ningún lugar del segundo piso. Después de concentrarme unos segundos más, tuve la impresión de que venía de arriba. Sin pensarlo, abrí la puerta de mi habitación y corrí directo a la habitación de Mike. Con ambas manos lo sacudí y lo desperté. Él captó la situación de inmediato y me siguió, sin siquiera molestarse en ponerse una camiseta. Subimos corriendo las escaleras, completamente inciertos de lo que nos íbamos a encontrar. En el tercer piso estaba mayo, realmente oscuro, excepto por un poco de luz lunar que entraba por la ventana al final del pasillo. Encendimos las luces y empezamos a revisar el lugar, aún esperando ver o oler algo quemado. Pero no había nada, ni humo, ni luces parpadeantes, ni señales de incendio. Era desconcerting. Después de unos minutos irritantes buscando el origen de ese horrible sonido, encontré algo en una de las habitaciones. Estaba escondido debajo de una almohada, algún pequeño dispositivo negro. Antes de llamar a Mike, decidí examinarlo un poco, sobre todo por pura confusión. Era del tamaño de un walkie-talkie, todo negro excepto por una luz roja parpadeante en la parte superior. No tenía botones, ni pegatinas, ni pantalla, solo una carcasa completamente negra. Esa luz y un interruptor en un lado. Lo toqué y lo apagué. El pitido se detuvo inmediatamente. Mike entró justo en ese momento. Sus ojos pasaron de la cama a mí y luego al dispositivo en mi mano. Ninguno de los dos dijo nada al principio. Nos miramos y pude ver que estaba tan confundido y asustado
Como yo, pasaron unos segundos más de silencio, antes de que me preguntara si había visto ese objeto negro antes. Le dije que no, y le pregunté lo mismo, y él también negó con la cabeza. Durante la próxima hora, intentamos averiguar qué era ese aparato, cómo había llegado allí y qué lo había activado, pero ninguna de nuestras respuestas era satisfactoria. Mike juró que ninguno de sus familiares había estado en la casa en mucho tiempo, y le creí. ¿Por qué mentiría sobre eso? Además, ¿quién demonios pondría ese aparato en su propia casa? Podrías pensar que era por seguridad, o tal vez un reemplazo para un detector de humo defectuoso. Pero nuevamente, no había ningún incendio, así que ni siquiera había prevenido una emergencia. Y luego estaba el asunto de cómo se había activado en primer lugar. Esa era la parte más aterradora de todo, Anne. Estábamos sentados en la habitación de Mike en la oscuridad, cuando tuve un pensamiento loco. No podía creer que no se me hubiera ocurrido antes. Saqué el dispositivo y rápidamente encendí y apagué el interruptor. Como adivinaste, el pitido comenzó de nuevo y se detuvo en cuanto lo volví a apagar. Ambos nos quedamos helados. Mike susurró. Dios mío, el pensamiento nos golpeó a ambos al mismo tiempo. La única forma de operar el dispositivo era manualmente. Alguien más estaba en la casa. No perdimos tiempo. Mike marcó a la policía mientras yo cerraba la puerta y la bloqueaba lo mejor que pude. Esperamos lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente llegó la policía. Bajamos rápidamente las escaleras para interceptarlos. Después de darles una breve descripción de lo que estaba sucediendo, realizaron una revisión completa de la casa, mientras nosotros esperábamos afuera por instrucciones. Cuando finalmente bajaron, lo que nos dijeron fue aterrador. Aparentemente, todas las ventanas del tercer piso estaban completamente abiertas, incluso las del baño. No solo eso, sino que las camas estaban volteadas, los cajones sacados de las cómodas, y todo estaba en el suelo. La habitación donde encontré el dispositivo parecía completamente saqueada. Aunque estaba ordenada cuando la revisamos antes, me sentía como si estuviera perdiendo la cabeza. Y Mike también. Pero después de ser escoltados de vuelta arriba por los oficiales, no tuvimos más remedio que aceptar la realidad. Los oficiales no encontraron mucho más. Nadie escondido, sin huellas, sin armas. Después de otros 20 minutos o así, nos dijeron que aseguráramos bien todas las ventanas y que llamáramos si algo más sucedía. Luego, se fueron a Mike y yo no nos sentíamos seguros en esa casa, después de que alguien, probablemente drogado o loco, nos hubiera molestado de una manera tan inexplicable. Pero no teníamos otra opción. Nos dijimos que dormiríamos allí el resto de la noche y nos iríamos temprano por la mañana. Y eso hicimos. Afortunadamente, quien haya estado en la casa debe haberse ido, porque nada más sucedió durante la noche. Todavía hay partes de esa noche que no puedo explicar, y solo puedo imaginar lo que Mike debe estar sintiendo. Por mucho que sé, quien quiera que haya estado allí esa noche podría no haberse ido nunca.